aunque España es una de las pioneras, ¿no? Realmente en Sí, eólica. sí, sí, sí. Bueno, realmente la cuna de la eólica siempre se dice que es Dinamarca, ¿vale? Ujú, Porque, pues por puro histórico, vamos. ujú, Pero luego ya yendo digamos, ya no la cuna, ¿no? Sino a proyectos, al desarrollo, ¿no? O al boom de la eólica, ¿no? España fue uno de los protagonistas y de hecho, bueno, España tiene 30 gigavatios. Yo creo ujú. que después de Alemania, si no estoy recordando mal ahora, no sé si después de Alemania España es el país que más megavatios tiene de Europa Ujú. instalados. Eh, y otro dato curioso es que creo que el parque, los aerogeneradores españoles, la flota, ¿no? Si la miramos en conjunto, es de las más viejas de Europa ya. Eso nos muestra que, o sea, de media es de las más viejas. Eso nos muestra que fue pionera España, ¿no? Es decir, que hubo un tiempo donde instalaba mucho, instalaba más que otros, ¿no? Exacto. Pues nada, veremos a ver si seguimos ahí a la vanguardia. Pues mira, con respecto a la eólica en España un poco, no sé si es algo que manejas, pero o sea, entiendo, ¿suelen ir con PPAs los proyectos eólicos o Bueno, pues hoy en día, hay de todo? ya que hace tiempo que no hay subastas, ¿no? En España, hoy en día, quien quiere hacer un parque, quien consigue llevar un parque a ready to build, ¿no? Ujú, A listo para construcción y le salen los números y lo quiere construir, realmente solo tiene dos opciones: o ir a mercado o firmar un PPA. Esto ya es una decisión muy empresarial, ¿no? Es decir, hay empresas que quizá quieren asumir más riesgo yendo a mercado y teniendo una rentabilidad esperada superior, porque al ujú, final tú no sabes cuánto vas a ingresar cuando vas a mercado, a pesar de que una consultora te diga que vas a ingresar no sé cuánto. ujú, Pues este año es así y el año que viene, pues sube el gas de precio, ingresas más, o baja el gas de precio, ingresas menos, ujú, o lo que sea, ¿no? O sea, al final el mercado es volátil ujú, y lo hemos vivido bastante en la guerra de Ucrania, etcétera. ujú, Y tu otra opción es firmar un PPA, que si quieres un negocio con menos riesgo, ¿no? Pero probablemente con una menor rentabilidad esperada, pues ujú, dices, firmo un PPA con algún gran consumidor, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, las tecnológicas están muy ujú. activas en esto, ¿no? Amazon, Microsoft y Sí. tal, siempre se oye. Ujú, Y dices, pues bueno, pues firmo un PPA 10 años, 15 años, con eso cobro un precio fijo, ¿no? Por el megavatio hora que vendo y los números son más fáciles de hacer, al menos, y asumo menos riesgo. Entonces yo te diría que hoy en día hay un mix, yo creo que hay un mix, depende mucho del ujú. inversor. Incluso los propios inversores dirán, algunos proyectos los llevo a mercado y otros a PPA, y Claro, así no pongo todos los huevos en la misma cesta, por así decirlo, ¿no? claro. Claro, que yo tengo más la imagen, bueno, al final yo estoy en fotovoltaica más. Uh -huh. Y claro, no sé la eólica, claro, la fotovoltaica, más o menos el sol, sabes que siempre va a ser similar y el apuntamiento se nota y la canibalización en esas horas. No sé, en la eólica eso sí se da tanto en las horas donde opera. No, hace poco vi el dato y te vuelvo a hablar de memoria, pero vi el dato de canibalización o de apuntamiento, ¿no? Hmm, De la eólica y de la fotovoltaica en España. Y no sé, la eólica ya anda por 0,7 o 0,60 y algo, no me acuerdo. hmm, Pero la eólica igual todavía anda por el 0,90 hmm, o yo qué sé. O sea, es decir, todavía ir a Merchant puedes pensar que puede ser un buen negocio, ¿no? Pero ya te sí, digo, sigue teniendo más incertidumbre, esa es la realidad. Un PPA, pues, hmm, sí, te ya te quita digo, mucha al pasta. final es más seguro, ¿no? Pero lo dicho, seguramente, como es, seguramente también tienes una menor rentabilidad esperada que con las previsiones a mercado, ¿no? Porque ahí está Hmm, la gracia del que compra también. Al final es un equilibrio y no sí, creo que haya una solución única. no está claro. Vale, y también relacionado con esto, tú que estás desarrollando proyectos, se está viendo mucha hibridación con fotovoltaica, almacenamiento, las tres, no sé. Vale, a ver, yo un poco por lo que veo en las noticias y tal, pero Hmm, bueno, yo creo que ya prácticamente, sabes, la hibridación al final es una oportunidad muy buena hmm, para aprovechar puntos de conexión, para aprovechar infraestructuras eléctricas, ¿no? Al final es una sinergia, ¿no? Y te permite probablemente desarrollar fotovoltaica
con inversiones algo más reducidas, ¿no? Porque hay una parte de la instalación que ya la tienes y además sin que la capacidad de acceso, y aquí igual me corriges tú, que yo creo que lo controlarás mejor, aprovechas la existente, ¿no? No tienes que solicitar una nueva capacidad de acceso. Entonces, en España ya está habiendo, o ya hay algún parque eólico que ha sido hibridado por sus propietarios. Y seguramente es algo que están explorando muchos de ellos. Vamos, ahora mismo me parece bastante interesante. Sí. Y además por esa competencia que hay por capacidad de acceso, etcétera, pues esto es una buena oportunidad. ¿Qué pasa? Que normalmente suele ser parques eólicos que se hibridan con fotovoltaica, porque digamos que lo contrario es más difícil, ¿no? Porque tienes que tener cerca de tu planta fotovoltaica una zona con viento, una zona... tienes que medir ese viento, tal... es el camino largo, ¿no? El camino corto sería decir, mira, tengo un parque eólico, por aquí hay unos terrenos, que consigo unos acuerdos, tal, y lo hibrido, ¿no? O sea, por ese lado parece más sencillo. Pero sí, se están viendo algunas, vamos, han salido algunas en las noticias, y yo creo que quien más, quien menos es algo que está analizando, vamos. Sí, yo creo que es interesante porque son muy complementarias al final. Encima. Sí. Si tienes un PPA o algo, pues generas una curva muy planita. Sí, seguramente. La verdad que aquí, ya te digo, te hablo también de oídas, pero lo que dices me encaja, ¿no? Que al final tienes un PPA con una curva mucho más plana, ¿no? Que no es ni puramente fotovoltaica ni puramente eólica. A un cliente le puede interesar, ¿no? Pues está claro. Y con almacenamiento, ¿te suena si se está viendo también? Pues mira, sinceramente, y esto es un poco mi opinión, ¿vale? Yo creo que en la eólica el almacenamiento va a tardar bastante más en llegar, ¿no? Porque al final la eólica no tiene la necesidad de desplazar... Al final, hemos hablado de los apuntamientos, ¿no? La fotovoltaica ya le está empezando a surgir la necesidad de desplazar generación en horas centrales del día a horas más caras, ¿no? Es decir, yo las horas más baratas, mis 2 horas más baratas del día, las cargo, ¿no? O sea, en mis baterías hibridadas, en mi fotovoltaica, y me las llevo a la noche, ¿no? A las 9 de la noche o a las 10 de la noche. En cambio, en la eólica dices, voy a hacer esa inversión, ¿para qué? Es decir, no, si mi apuntamiento, si ya estoy cobrando más o menos algo cercano al precio medio del mercado, ¿no? ¿Para qué voy a hacer ese arbitraje? No tengo tanto salto, ¿no? No tengo tanta potencial ganancia. Entonces, yo creo que en ese sentido vamos a tardar bastante más en ver baterías hibridadas con eólica. Lo que sí igual vemos, que no lo sé, pero que me gustaría verlo, es fotovoltaica eólica y baterías en una misma instalación, que eso la verdad es algo que me gustaría ver en algún momento. Y a ver cómo de plana, ¿no? se puede conseguir hacer esa generación y tal. Yo creo que eso puede ser un proyecto muy, muy interesante, la verdad. Sí, yo también lo he pensado alguna vez. Igual luego los números no salen, pero... Puede ser. Pero es verdad que sería curioso el decir, pues mira, voy a generar todo el día la misma potencia. Al final... O con escalones como mucho más definidos, ¿no? Y no tan variables y tal, algo así. Seguro que llegará. Antes o después yo creo que lo veremos. Sí, cuando bajen los precios, que ya están bastante bien de las baterías, pero que bajen un poquito más. Pues... perfecto, ya hemos visto un poco qué es la energía eólica y la situación en España y un poco en general. No sé, a nivel regulación en España, ¿en qué punto estamos? Claro, dices que es complicado sacar proyectos, por lo que parece. Sí, una de las cosas que se queja mucho la AEE, ¿no? Y un poco el sector es que al final no se consiguen llegar, que si no se construye más parques eólicos en España hoy en día es porque no se consiguen llevar al ready to build, ¿no? O al listo para construir. Y eso es normalmente pues por atascos en la administración, pues eso, al final porque los proyectos se alargan más de lo debido, ¿no? Y pues eso, no van llegando suficientes megavatios para construirse o muy alejados de lo que se esperaría. Pero no solo de lo que se esperaría, sino muy alejados a otras épocas, donde en España se han construido 2 gigas al año, prácticamente 3 gigas al año, y ahora, el año pasado fue por debajo de 1 giga, creo, no sé, 600, 700 megas, y este año creo que se ha superado 1 giga, bueno, este año, perdón, 2023, 600, 700, 2024, yo creo que 1 giga... 1,1, 1,2 o una cosa así. Es decir, está bastante alejado de lo deseable, ¿no?
Pero ya al detalle, pues tampoco sabría decirte. También se van cayendo proyectos, ¿no? Pues por días negativas o porque hay líneas de evacuación largas y las piden soterrar y tira el proyecto. Al final es muy complicado el desarrollo. El desarrollo es muy complicado y el desarrollo eólico te diría que es todavía más complicado, básicamente. Sí, entiendo que a nivel de espacio tenemos todavía, o sea, espacio con suficiente viento seguro que queda en Sí, sí, también hay, bueno, también, o sea, todavía hay espacio para eólica, eso no es un problema, pero claro, hay que tener en cuenta también que hay acceso, ¿no? Eso es algo que no he dicho, acceso a la red, es decir, tú puedes tener una zona y dices, jo, esta zona, tengo aquí un mástil meteorológico, he medido el viento, está muy bien, pero ¿dónde conecto este parque? No hay capacidad en la red o la capacidad que hay está muy, muy lejos, ¿no? Y tampoco es eso. O no es viable o es muy difícil tramitar una línea de 80 kilómetros, ¿no? Claro.